Muy buenas tardes, estimados todos desde este Predenac. Es un verdadero placer tenerlos un miércoles más con nosotros, conectados en este ciclo de webinars enfocados a los grupos USAR. El día de hoy iniciaremos un ciclo de 2 webinars en el cual hablaremos de los temas de soporte básico y de vida y las operaciones USAR. Como primer punto tenemos la presentación del doctor Roberto José Gavidia, a quien voy a presentarle dando una reseña bibliográfica rápida. El doctor José Gavidia es profesional en la salud y desarrollo local, con más de 16 años de experiencia en la planificación, elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de salud y desarrollo social, basados en los alcances y metas que han fortalecido a la población salvadoreña en diferentes departamentos del país, principalmente en las zonas más vulnerables y en situaciones de emergencia o desastres. Posee experiencia en regencia de clínicas de primer nivel, sistemas prehospitalarios y segundo nivel de atención, administración de servicios de salud de hospitales privados, experiencia en el monitoreo y seguimiento bajo los lineamientos de los objetivos estratégicos de los programas de protección social para la erradicación de la pobreza y mejorar la salud alimenticia nutricional. Además, tiene experiencia en asistencia técnica a los gobiernos municipales en la construcción de ordenanzas municipales a favor de la salud. Asimismo, trabajos interinstitucionales e implementación de proyectos pilotos gubernamentales, entre otros. Tiene una maestría en desarrollo local de la Universidad de UCA, maestría en salud pública y un doctorado en medicina. Además tiene infinidad de reconocimientos, en los cuales solo voy a mencionar 3, que es el reconocimiento de acreditación nacional de miembros USAR de El Salvador, reconocimiento por aporte de desarrollo del Grupo USAR en El Salvador y reconocimiento por ayuda humanitaria en Guatemala debido a la acción del volcán de fuego. Así que lo dejo en el uso de la palabra. Doctor Roberto, por favor, esperamos su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes y compartir el tema de soporte vital de vida, las operaciones USAR, vistas desde el componente médico. Gracias a CEPREDENAC por estas iniciativas y el gran esfuerzo que hace a nivel de nuestro país y de los países de Latinoamérica con el objetivo de crear conocimientos e inyectar iniciativas propias en los equipos USAR de los diversos países. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Roberto Gavidia y seré su facilitador del webinar el día de hoy. Saludos desde El Salvador. Bueno, haremos la presentación. Me dicen si la ven desde sus pantallas. Sí la vemos, doctor. Sí. Bueno. Vamos a ver en 2 sesiones el tema para estos días. Vamos a ver cómo trabaja el componente en todas las fases de operación, desde la preparación, la movilización, propiamente la fase 3, que son las operaciones, y aquí vamos a hacer una pausa, que vamos a ver el próximo miércoles, que vamos a ver soporte básico de vida específicamente, desarrollando todos sus protocolos y procedimientos, igualmente el síndrome compartimental, el síndrome de atrapamiento, y este mismo día continuaremos con la fase 4 de desmovilización y cerraremos con la fase 5, que es la evaluación de la posmisión o evaluación de la misión. Bueno, tenemos que la resolución 57 de la Asamblea de las Naciones Unidas recomienda para que los países fortalezcan sus capacidades en base a la respuesta nacional USAR para lidiar con cualquier eventualidad como primer paso. La resolución asimismo identifica que la primera y mayor responsabilidad de cada país es atender a las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que ocurren en su propio territorio. Los países deben ser capaces de iniciar, organizar, coordinar y promover la asistencia humanitaria dentro de sus propios territorios, si es requerido.
Además, la resolución promueve el reforzamiento de la cooperación entre los estados a nivel regional y subregionales en el campo de la preparación contra desastres y la respuesta de los mismos, en relación particular al desarrollo de las capacidades en todos los niveles. Por lo tanto, es esencial que los países tengan primero una capacidad nacional USAR efectiva y sostenible y un sistema nacional de gestión de crisis antes de desarrollar una capacidad para un despliegue internacional. Gracias al esfuerzo de CEPREDANAC, lo estamos logrando en sus diferentes iniciativas, como la integración de los protocolos donde yo he participado, los simulacros como el simulacro de Nicaragua y los diversos webinars que estamos desarrollando. USAR, o equipo de búsqueda y rescate, involucra la localización, la extracción, la estabilización, en este caso de las víctimas atrapadas en un espacio confinado o debajo de los escombros, como resultado de un colapso estructural repentino de gran escala, como un terremoto, una actuación coordinada y uniforme para dar una respuesta adecuada. Esto puede ocurrir debido a los desastres naturales, derrumbes, accidentes y acciones deliberadas. La meta de las operaciones USAR es la búsqueda y rescate y salvar el mayor número de víctimas atrapadas en el menor tiempo posible, al tiempo que se minimizan los riesgos de los rescatistas. Es por eso que la unidad médica en los grupos USAR debe proyectarse en brindar un abordaje no solo a las víctimas en diferentes escenarios, desde la localización, la extracción, la estabilización e incluso prepararse para un traslado seguro con la víctima a un hospital si es necesario. Asimismo, el papel del médico, del componente médico, es deber de resguardar la seguridad de los elementos USAR en las diferentes fases, tanto en las bases como en los campamentos o en las áreas de trabajo, proyectando siempre la asistencia médica, nutricional, psicológica. Si recuerdan, la respuesta a los desastres, los esfuerzos de rescate comienzan inmediatamente con los residentes locales, que se apresuran a ayudar en cuestión de minutos. Luego entran los servicios locales de emergencia, los cuales responden. Los esfuerzos de rescate continúan hasta la llegada de los recursos regionales o nacionales de rescate y los equipos USAR internacionales responden posteriormente al evento, ¿verdad? Luego de la solicitud oficial de asistencia internacional del gobierno afectado. Cada nuevo nivel de respuesta que vamos sumando, como ha sucedido en la mayoría de los desastres, tiene que integrarse y apoyarse entre la respuesta local. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad médica debe conocer la estructura del sistema de salud que opera en el país. También tiene que tomar acciones articuladas con los homólogos de salud, con los sitios de trabajo asignados según el Centro de Coordinación de Operaciones en el sitio. ¿Qué nos lleva a esto? Pues prácticamente las guías INSARAC promueven el fortalecimiento de las capacidades, las cuales deben cubrir los 5 componentes USAR. Los componentes son la administración, la búsqueda, rescate, la logística y el componente médico, del que estamos hablando el día de ahora. Por lo tanto, se recomienda que los países que deseen fortalecer sus capacidades lo apliquen según el ciclo de desarrollo USAR. Es decir, este ciclo está establecido en las guías INSARAC y dicho ciclo está proyectado, creo que en el lado derecho de la pantalla. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues que hay un eje transversal en lo que es en la fase 1 a la 5, que es el componente médico, que ya lo vamos a desarrollar. Una respuesta USAR internacional tiene las siguientes fases conocidas por todos, como el ciclo de preparación, el ciclo de movilización, las operaciones, la desmovilización y la posmisión. En todas ellas interviene el componente médico garantizando la salud, no solo de las víctimas como habíamos hablado, sino que también de todos los elementos USAR. Tenemos la fase de preparación del componente médico. Esta fase se recomienda que debemos mantener un constante estado de preparación para las misiones
a futuro y cumplir todos los demás requisitos generales según lo determinado por la política de los equipos a través de la guía INSARAG. Esto consiste en que todo el personal debe contar adecuadamente con las vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias y nacionales para trabajar fuera de nuestros países. Hay que mantener las provisiones médicas almacenadas en los contenedores claramente visibles o marcados y adjuntar una lista de inventarios para el despliegue y cruce de las fronteras. Además de someter al personal médico, que es lo más importante antes del despliegue, a una revisión médica para chequeo, ¿verdad? Para chequeo médico, y el cual vamos a ver a continuación. Bien, en etapa de preparación tenemos diferentes rubros, que tenemos, por ejemplo, la selección de los miembros del equipo USA. Este debe basarse en las necesidades y requerimientos, ya que conforme se desarrollan las operaciones, es evidente la necesidad de que el personal médico especializado vaya surgiendo, es decir, que vaya sumándose al ejercicio de la profesión. Hay documentos o protocolos que deben construirse o existir. Deben existir desde los registros o listados de los miembros del equipo USA con la identificación de las patologías, cirugías y tratamientos. Hay que llevar los registros sanitarios que incluyen las vacunas, los protocolos de abordaje médico, ya sea a las víctimas o a los elementos de los equipos USA, los protocolos de evacuación médica en caso de emergencias o fallecimientos en el exterior, los protocolos médicos propiamente para el desarrollo de las actividades, inventarios de equipo, de insumos, de medicamentos. Hay que llevar también en este apartado la información para la reparación, los mantenimientos de los equipos. Hay que crear los protocolos de monitoreo de la salud, de los estados mentales, de los elementos USAR previo y post de la misión, que en este caso y en este periodo también incluyen los protocolos COVID-19. En cuanto al programa de capacitación continua, es muy importante que para el componente médico se incluya dentro del programa de entrenamiento para que desarrolle capacidades técnicas y prácticas en los equipos médicos. Es decir, que deben someterse a las evaluaciones de los conocimientos como los cursos MATPEL, el BREC, el MACOE, el SCI, el rescate de espacios confinados, el rescate de estructuras colapsadas, el rescate en zanjas, con sogas, entre otros. Pero es más importante también desarrollar capacidades médicas, ¿verdad? Es decir, el manejo del trauma, la nutrición, grupos EDAN o el EDAN en salud para evaluar la infraestructura en el lugar del desastre. Hay que desarrollar soporte vital básico o avanzado, así como el manejo de la vía aérea, entre otros. Perdón. En cuanto al equipo, a los medicamentos, equipos e insumos médicos, hay que empezar con el equipo básico, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. Y agregar equipos e insumos médicos más complejos de acuerdo al progreso que se tenga como grupo USA, ¿verdad? Aquí hablamos desde un estetoscopio, un tensiómetro, hasta el desarrollo de desfibriladores automáticos externos, bombas de infusión, electrocardiogramas, monitores de signos vitales, medicamentos controlados de ser necesarios. En cuanto a equipamiento y uniformes, no hay que olvidar que el componente médico entrenado y creado con capacidades en el terreno se convierte en un elemento más para desarrollar un soporte o fortalecimiento dentro de la estructura USA, apoyando para las diferentes intervenciones, ¿verdad? Y los otros 4 componentes. En cuanto a los simulacros y simulaciones, es muy importante desarrollarlos para asegurar el trabajo en equipo a la hora de las intervenciones nacionales o internacionales, además de evidenciar debilidades para crear planes de mejora, ¿verdad?, al respecto. Por último, tenemos el financiamiento de la unidad médica, ¿verdad? La unidad médica en sí, dependiendo cómo se vea en su planificación, implica altos costos y riesgos, ya que se maneja equipo médico muy sensible a golpes u otro tipo de daños. Los equipos son frágiles a la hora de la manipulación. Un golpe podría significar el desajuste de los aparatos y terminar con la vida útil.
También está el transporte de estos equipos, ¿verdad?, en insumos médicos, ya que de igual manera podemos tener pérdidas significativas o vernos implicados en temas judiciales por el extravío de los medicamentos controlados, entre otros. Por eso es necesario, cuando ya se desarrolle la capacidad médica, un buen embalaje de los equipos y medicamentos, así como el seguimiento continuo a estos. El componente médico tiene que proyectarse, ¿verdad? Que quizás no vamos a trabajar en lugares tan apropiados para el abordaje de los pacientes. Debemos tener o estar conscientes que vamos a trabajar en escenarios donde ya sea un túnel, un acueducto, espacios confinados con falta de oxígeno, canales, vamos a estar corriendo riesgos o peligros. Puede ser un rescate que hagamos sobre el suelo o subterráneo, polvo, fosas, tanques, etc. Van a disculpar si escuchan sirenas, pero es que estoy todavía en el trabajo. También podemos someternos a escenarios como pozos, cuevas, entre otros. Por eso, a la hora del despliegue, es muy importante hacer la investigación respectiva por el objetivo de tener un escenario claro donde vamos a ir a trabajar y los requerimientos que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es el perfil general requerido para los profesionales de salud en el tema USA? Creo que se puede ver, ¿verdad? Para este perfil es para el doctor, el paramédico y la enfermera, ¿verdad? Los requisitos para el cargo o puesto son, por lo que podemos leer, contar con las calificaciones adecuadas y requeridas, ejercer como doctor, enfermera o paramédico en una organización local. El alcance de las prácticas de la profesión debe ser definido según la acreditación total del país. Este mismo perfil nos da roles y responsabilidades. Este puede ser modificado o ampliado según el criterio del grupo USAR de cada país. Simplemente es una propuesta, ¿verdad?, que es la base de la selección del equipo médico. Asimismo, las guías INSARAC nos dan características en cuanto al administrador del equipo médico, algunos criterios, cualidades, capacitaciones. También nos dan algunos aspectos de conocimiento práctico. Es muy importante que tanto el médico como la enfermera que participe en los grupos USA tiene que tener respaldado su acreditación para poder ejercer su profesión. Por lo tanto, los médicos deben realizar diferentes actividades en cuanto a su ejercicio médico en la práctica USA, ¿verdad? Ya sea la evaluación médica previa al despliegue, la atención médica de las emergencias en las estructuras colapsadas, ¿verdad? Como les decía, un curso de DAN, tiene que aprender a trabajar en espacios confinados, tiene que aprender a estabilizar al paciente después de una extracción. En fin, tiene que tener muchas capacitaciones, muchas habilidades, muchas características para desarrollar y fortalecer el grupo USA. En esta fase también podemos incluir la notificación de una emergencia en nuestro país. Aquí ya estamos previo a la movilización. Tenemos equipos USA, comienzan a monitorar la situación de emergencia en un país vecino o en un país cerca de nuestro. Los equipos USA comienzan a estar a la espera de qué procedimientos vamos a seguir. Se hace la solicitud por el país solicitando asistencia internacional. Nuestro gobierno o el país da la aprobación para el despliegue internacional y se da la activación USA. Aquí inmediatamente entra el equipo médico para poder pasar a la fase de movilización. Ya estando en la fase 2, en la fase de movilización, esta fase se establece que el componente médico debemos, ¿verdad?, de someter a todo el personal USA a un proceso de revisión médica antes del despliegue. Tenemos que llevar a cabo la recopilación de la información de lo que está sucediendo en el país afectado. Esto incluye riesgos médicos, riesgos de salud,
También tenemos que evaluar la capacidad del servicio médico local del país afectado para determinar si este sistema de salud está haciendo frente al impacto o a la emergencia o al desastre, o ya sobrepasó sus capacidades técnicas para sostener ese abordaje de salud. Tenemos también que hacer la revisión de la documentación internacional necesaria, ¿verdad? Coordinar con los responsables de seguridad de materiales peligrosos. Hay algunos puntos entre cruces de funcionarios del sector salud. Hay que ajustar también el plan médico. Hay que ver cuál va a ser el plan de movilización que vamos a tener como componente médico. Y también tenemos que tener la flexibilidad para ajustarlo en la marcha. Cuando nos referimos a una evaluación médica, estos son criterios propios de nuestro grupo. Se da la identificación del personal, se hace una pequeña o una breve entrevista del estado de salud. Hoy en el marco del COVID hay que indagar la fiebre, la tos, el cansancio, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria. Hay que hacer una revisión del expediente clínico, ¿verdad? Si el componente médico lo lleva. Claro está. La revisión de los últimos exámenes previo a la movilización, ¿verdad? Que eso está en el expediente de cada uno de nosotros, resguardado en las bases. El registro de las vacunas, el registro del tratamiento médico se aplica. Por ejemplo, hay grupos que tienen todavía personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes o toman algún medicamento. Medicamentos personales, claro está, a la hora de la movilización, la persona que toma sus medicamentos, siempre y cuando esté estable, tiene que llevar sus medicamentos para un periodo operacional de 14 días por lo menos, ya que tiene que garantizar su salud ya en el país afectado. Si las personas han estado sujetas a alguna orden reciente de cuarentena, ya que algunos por sospecha se han mandado a resguardo domiciliar, ya sea por una sospecha de COVID o porque tiene sintomatología parecida al COVID. También hay que hacer una evaluación física, toma de temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación. Hay que evaluar talla, el peso de todo el personal. Si es posible, hay que chequear la glucosa, algunos exámenes que nos den una respuesta rápida, como por ejemplo tiras de orina, etc. Y una vez el componente médico ha evaluado a cada uno de los elementos y ha decidido que puede acompañar a la misión en el exterior, pues se firma y sella al médico con la aprobación del estado de salud. En el mismo momento podemos pedir algunos otros documentos que pueden favorecer la logística de la movilización, como por ejemplo el pasaporte, el equipo, asegurarnos que el personal lleve el equipo necesario para el despliegue, la documentación que acredite el derecho de práctica en el caso de los médicos y enfermeras, el directorio con los nombres y números de los contactos en caso de emergencia, ya sea personal o para el componente médico, para incorporarnos rápidamente en la estructura de salud del país afectado. Algunos requisitos que nos dicen las guías para que podamos verlas en cuanto a la documentación. Es muy importante llevar el inventario de las sustancias controladas, ¿verdad? Debemos asegurarnos que llevar toda la documentación necesaria en cuanto al componente médico, como el manifiesto de sustancias controladas. Los medicamentos restringidos, o por ejemplo, si vamos a llevar sulfato de morfina, que prácticamente no es de uso común y es un medicamento controlado, deberá registrarse en una lista detallada. Podemos registrarla en la lista total de medicamentos, pero tiene que resaltarse de forma clara, la cual debe ser firmada por el miembro del equipo médico responsable a cargo de los medicamentos. No hay que olvidar que debe llevarse un mínimo de 2 copias o más para ser requeridas en el caso de los trámites aduanales, ¿verdad? Debemos tener la claridad también de los procesos de cómo va a ser la forma de mantener el control de esos medicamentos restringidos. Igualmente tenemos que conocer cómo van a ser despachados para
garantizar la transparencia y estos medicamentos tienen que estar bajo control estricto de un elemento del componente médico, ¿verdad? Igualmente, tienen que ser almacenados de una forma segura y resguardada por este componente. Tenemos también que a la hora de la activación y la movilización debemos aportar a la administración del grupo USA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tocar diversos temas de bienestar y salud e incluso otros temas que vamos a ver más adelante. El componente médico tiene que recoger, ¿verdad?, y analizar toda la información de salud del área del desastre. Es decir, que como componente médico tenemos que conocer el perfil epidemiológico del área afectada donde vamos a trabajar. Las enfermedades prevalentes actualmente, ¿verdad?, como el Zika, el dengue, entre otros. Hay que conocer estadísticas de enfermedades de notificación internacional, para este caso el COVID-19, estructuras del Sistema Nacional de Salud, cómo funciona y cómo funciona localmente la zona del desastre, el ajuste de los protocolos médicos que tenemos que ir cambiando y ajustando conforme se desarrolla la misión, así como estadísticas prevalentes de ciertas enfermedades, principalmente el COVID-19, principalmente la prevalencia de esta enfermedad, entre otros temas que pueden abonar a la toma de decisiones. En cuanto a la base de operaciones, ¿verdad?, tenemos que ir preparados y asegurar la alimentación, el agua, el saneamiento e higiene de toda la base de operaciones ya en terreno, así como el manejo de los desechos bioinfecciosos o el manejo de los desechos sólidos. Tenemos que llevar ciertos planes, tenemos que tener quizás listas de chequeo para poder administrar muy bien esa base de operaciones en cuanto a la salud. En cuanto a la preparación y el equipamiento del componente médico, tenemos que tener, como dije anteriormente, planes y protocolos médicos bien definidos, bien socializados entre el componente médico, los líderes también, para que podamos llevar a cabo el desarrollo de la misión sin ningún contratiempo. Tenemos que tener bien inventariados los medicamentos desde el inicio hasta la posmisión, principalmente los medicamentos controlados. Hay que desarrollar también un inventario de insumos médicos constantemente, día a día, para ver cuál va a ser el consumo, y asimismo crear un plan de restablecimiento de algunos insumos, ya sea con los actores locales de salud, para tener bien suministrado nuestra base. Hay que tener un inventario del equipo médico que llevamos y no olvidar todo, quizás en el área del desastre, sino que regresarlo completamente. Hay que llevar también información del área local, contactos, etc. ¿Qué sucede cuando llegamos al país afectado, ya en la movilización? Bueno, hacemos las coordinaciones con inmigración a la llegada, tenemos que tener todos los manifiestos, principalmente los medicamentos controlados, para facilitarle al líder que nuestro componente pues está bien organizado y no obstaculizar los procesos. Hay que coordinar con aduanas, hay que tener la reunión con las autoridades en el aeropuerto, hay que establecer y tener funcionando el RDC, ¿verdad?, el centro de recepción y salida. Hay que reunirnos y apoyar al líder con el lema, establecer el establecimiento y funcionamiento de los OC. En esta parte vamos a tener contacto directo con la célula de salud. Entonces ahí va a ser nuestro aporte, ¿verdad?, la organización que tengamos en este espacio con los homólogos de salud en el país del desastre. Y, claro, cooperar y garantizar el buen funcionamiento de la base de operaciones. Bueno, creo que este es el más interesante, la fase 3, las operaciones ya en el lugar de desastre. Esta fase incluye el coordinar con el clúster de salud,
Como les dije anteriormente, en este se va a manejar y dilucidar la disponibilidad de los recursos médicos locales e internacionales, o los procedimientos médicos los vamos a estandarizar. Asimismo, vamos a definir dónde van a ser el traslado de las víctimas, el transporte de las víctimas, cómo va a ser, el manejo de los cadáveres, la eliminación de los desechos sólidos o de los desechos bioinfecciosos en el caso del componente médico, cuál va a ser la metodología de comunicación continua que vamos a tener con los líderes o con los coordinadores médicos, así como con las autoridades locales. Se debe proporcionar siempre nuestro enfoque médico a la hora de la toma de las decisiones por parte del equipo, y igualmente en la planificación del equipo. Coordinar con las funciones de seguridad en el caso de los materiales peligrosos. Hay que promover entre el equipo prácticas de seguridad e higiene, tanto en la base de operaciones como también en el área de trabajo. Tenemos que proporcionar como componente médico un monitoreo a la salud, un monitoreo a la atención médica. Esta debe ser continua, por eso tiene que haber relevos entre nosotros para poder darle seguimiento tanto a la base de operaciones como al área de trabajo y garantizar la salud de todos los miembros del equipo. Tenemos que integrarnos también a las funciones de rescate ya en el terreno, así como proporcionar atención médica, ya sea de emergencia o paliativa, a las víctimas atrapadas y garantizar también la extracción segura de los pacientes. Y como dije anteriormente, prepararnos para un traslado de ser necesario. Bueno, nuestra actuación como médico responderá a lo planteado también en un plan de acción médica elaborado previamente, el cual va a ser ajustado de acuerdo a las reuniones en el OSOC o de acuerdo a los intereses del grupo USA. Bueno, todos sabemos que el centro de operaciones en el sitio se establece cerca del lema y lo más cercano al desastre. Pero en el OSOC vamos a coordinar la respuesta internacional en el modo siempre apoyando al lema, pero también coordinando los mecanismos iniciales, ¿verdad? Los clústeres de salud, van a haber clústeres de agua y saneamiento, los clústeres de albergue. Se espera que los equipos USA sean autosuficientes, ¿verdad? De 7 a 10 días según el despliegue operativo, y que trabajemos en más de un sitio de operación, dependiendo de la clasificación también de los grupos USA. Por lo tanto, debemos informar a la llegada nuestra capacidad médica y la disposición de insumos. También se establecerá en la base de operaciones un área para la comunicación con el OSOC, o también una área para la prestación de servicios a nivel de la base. Es de tener en cuenta, una vez establecida la base de operaciones, que el componente médico puede generarle los siguientes problemas, ¿verdad? Como ha pasado en diversas situaciones. Bueno, sigamos adelante, que esto ya lo hablamos. ¿Qué problemas potenciales podemos tener a nivel local o en la base de operaciones? Uno de los problemas que podemos tener y que tenemos que tener cuidado es que el personal médico a veces puede verse sometido a una presión considerable de la población afectada. Eso lo desviará de sus tareas, principalmente de las operaciones médicas USA. No se reconoce o no se identifica el personal médico a veces dentro o fuera de los equipos USA. Por lo tanto, es de sugerir un reconocimiento, un distintivo. Al negar la atención médica a las personas afectadas que llegan a buscar ayuda a veces al campamento, puede surgir una percepción de una falta de voluntad para prestar una asistencia médica a la comunidad, y en tales circunstancias pueden tener implicaciones éticas, políticas y de seguridad. Otro de los problemas que pueden surgir en la base de operaciones a medida que vamos desarrollando el despliegue, podemos tener también un problema a lo interno de los equipos USA, ¿verdad? A nivel del campamento, si no socializamos bien la información. Esta falta de comunicación se debe a que debemos asegurar o buscar los mecanismos para que todos conozcamos las indicaciones médicas
y el lugar de destino dentro del campamento en una situación de emergencia. Por eso, dentro de la base de operaciones, el componente médico debe tener un espacio para atender cualquier tipo de emergencia. Es recomendable también marcar con una bandera verde el área de atención médica para la base de operaciones. Una de las recomendaciones existentes, según el grupo de trabajo médico de INSARAC, recomienda que el personal médico vista un distintivo, por ejemplo, un casco verde, una marca prominente dentro del casco de color verde, o simplemente una cinta reflectante color verde, con el objetivo de identificarse. Las marcas verdes son indicadores universales del personal médico. Estas recomendaciones surgen para consecuencias potencialmente adversas, ¿sí? No están estandarizadas y si lo admite cada grupo usa de cada uno de los países, ¿sí? Recordemos que en la atención a la víctima, el componente médico se le presenta una serie de circunstancias éticas, como lo vimos, culturales, ambientales, que pueden tener eventos adversos. Por eso existen ciertas recomendaciones. Si se nos presentan cualquier serie de problemas, pues esto lo tenemos que dilucidar en las reuniones o ventilarlas en las reuniones con el OSOC para que los homólogos de salud en estos países pues nos ayuden a solventarlas y no tener implicaciones como dijimos anteriormente. Con respecto al tratamiento médico, ¿verdad? Como lo podemos ver en pantalla, el equipo USA nacional deberá tener la capacidad de prestar tratamiento médico. Este apartado es meramente del componente médico. Deberá haber tratamiento médico disponible tanto para los miembros del grupo USA. Los conocimientos tienen que ser vastos. Tenemos que tener conocimientos en atención primaria, tratamiento médico de emergencia, monitoreo a la salud e incluso una atención veterinaria de emergencia. El equipo USA nacional deberá tener procedimientos, ¿verdad?, para lidiar con las lesiones graves. Por eso es muy importante tener los protocolos y los procedimientos al día y ajustados a las necesidades de la emergencia. El equipo USA nacional deberá utilizar una bitácora de incidentes médicos. ¿Por qué? Porque a la hora de la posmisión, esto va a colaborarnos tanto al desarrollo del informe, ¿verdad? Además va a servir para la información que el líder va a plasmar en el documento y, como veremos más adelante, al desarrollo del informe médico. En cuanto a las recomendaciones, ¿verdad? Se recomienda que debemos evaluar a las víctimas tan pronto se establezca el contacto en el área de trabajo. Se recomienda también que el tratamiento comience tan pronto como se accede al paciente. Como principio rector, antes de realizar cualquier gestión clínica, el médico, ya sea en este caso enfermera o paramédico, se deben discutir los planes de acción, ya sea con el líder o como equipo USA, pero lo más importante es buscar una orientación en el OSOC y alguna sugerencia en el lema para las intervenciones delicadas. ¿Cuáles son las intervenciones delicadas? Como las amputaciones a las víctimas o algún desmembramiento que queramos hacer. Incluso debemos considerarlos aquellos procedimientos invasivos que hay que dejarlo plasmado y en alguna medida ventilarlo si se procede o no en la base de operaciones. ¿Qué tenemos que hacer como médicos? O como enfermeras o paramédicos o como componente médico. Debemos preguntarnos cuál es el estado del triage de los pacientes, ¿verdad? Estamos hablando que el objetivo es brindar un mejor abordaje a las víctimas. Si yo me considero capaz de hacerlo, si los resultados de los procedimientos no van a traer consecuencias adversas a todo lo que nosotros podamos desarrollar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los recursos necesarios, si los tengo yo disponibles o no? Si tengo que gestionarlo, ¿verdad?, con los homólogos de salud. ¿Cuánto tiempo llevará a lograr el objetivo y qué implicaciones tendrá?
el beneficio de la acción que nosotros hagamos o el procedimiento valdrá la pena, cuál es la opción más segura, opción menos invasiva, en el caso de hacer procedimientos in situ, entre otras cosas, para tener un mejor abordaje y no crear complicaciones a la hora del tratamiento médico. Ahora bien, dilucidado todo esto, pues vamos a tocar un poquito el soporte básico de vida. Vamos a tocar, en cuanto al soporte básico de vida, vamos a manejar un poquito lo de la vía aérea, el manejo con líquidos endovenosos, vamos a tocar un poquito el ITP y el control de la hemorragia. Solo lo vamos a tocar a manera de sugerencias, no vamos a profundizar hasta el segundo webinar, y recordemos que el componente médico, no perdamos de vista, anima al paciente, lo mantiene emocionalmente estable, lo incita a continuar con vida, disipa cualquier duda y orienta. Por lo tanto, en este apartado del manejo de la vía aérea, debemos tener claridad, ¿verdad?, y desarrollar la mejor estrategia posible. Hay que considerar cuál opción más adecuada para el manejo de la vía aérea en las circunstancias dadas. Es posible que no pueda lograr una vía aérea definitiva, así que hay que considerar opciones, ¿verdad?, como por ejemplo maniobras o dispositivos básicos de la vía aérea. Por ejemplo, un dispositivo supraglótico podría ser de mucho beneficio, o una bolsa de ventilación manual como una alternativa a un espacio confinado. Considere cuál o qué método puede mantener de manera más segura durante el tiempo de extracción, ¿verdad? El tiempo de extracción es clave para la estabilización. Podemos extraer a un paciente pues prácticamente de forma caótica y de una manera más planificada, pero igual siempre tengo que pensar la manera más segura de mantener estable este paciente durante la extracción. Hay que considerar también que solo puede tener un acceso temporal al paciente, es decir, que solo una persona podemos estar entrando y saliendo del espacio confinado, y muchas veces no voy a tener como médico un acceso permanente a esta víctima. Es posible que no pueda colocarlo en una posición lateral estable. Hay que considerar también los dispositivos de succión manual son más favorables que un dispositivo mecánico. Igualmente con los dispositivos portátiles, ¿verdad? No voy a meter a un espacio confinado cilindros de oxígeno, monitores de signos vitales, succionadores, entre otros, si al final el espacio no va a ser muy cómodo para darle todo el soporte que necesita el paciente. Y a la hora de la extracción, pues prácticamente nos va a servir de estorbo. Hay que considerar también el acceso a los equipos de monitoreo, que sean pequeños. Por ejemplo, hay equipo con función de batería, como por ejemplo un saturómetro, o que nos da la frecuencia cardíaca y pues prácticamente la saturación de oxígeno. Hay que tener en cuenta que vamos a tener un acceso restringido al paciente y que muchas veces no vamos a estar en las condiciones favorables. Si decide asistir con soporte ventilatorio, esta o las condiciones va a estar influenciada por la capacidad para acceder a la vía aérea. Tenemos que tenerlo claro, que muchas veces no vamos a poder desarrollar un acceso de vía aérea favorable. Hay que tener en cuenta que es posible que no se tenga un soporte ventilatorio requerido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar diferentes opciones o tomar la decisión inmediata de extracción de la víctima. Hay que considerar siempre los riesgos contra los beneficios, siempre pensando en la estabilización del paciente. Hay que también considerar, para el caso de que una operación de extracción de víctimas no dure mucho tiempo, cuál va a ser mi capacidad
o cuál es la disponibilidad de los suministros que yo tengo para mantener a la víctima con los medicamentos adecuados, como por ejemplo el tiempo de sedación que voy a aplicar y si me da la disponibilidad de estos medicamentos controlados para mantener a este paciente bajo esa condición, ¿verdad? Sedado o anestesiado. Hay que considerar que si no tengo un acceso a la vía aérea por diversos motivos, puedo considerar una cricotiroiditomía de emergencia. Asimismo, ¿cuál va a ser el riesgo de meter equipo, ¿verdad? Por ejemplo, como hablábamos, los cilindros de oxígeno en los espacios confinados. Hay que tener también presente la falta de disponibilidad de oxígeno, ¿verdad? Si yo hago un despliegue, primero, al país afectado, puedo tener restricciones del transporte aéreo en cuanto a llevar oxígeno. También puedo tener restricciones del refilado en el país afectado. Y al final, el cilindro de oxígeno va a ser una carga. La incompatibilidad de reguladores o de los flujos de oxígeno en los cilindros puede ser que no ajusten o no tenga o no esté disponible o se me pierda. Hay que también considerar a veces el uso del concentrador de oxígeno como alternativa al oxígeno, pero también siempre y cuando tenga una capacidad eléctrica dentro de la base de operaciones. Siempre con el manejo de la vía aérea, si un grupo usuario decide tener o incluir dentro de su stock un ventilador mecánico, pues las recomendaciones sería que elija un ventilador mecánico accionado por aire con compresor incorporado. Puede también considerar el uso de alternativas avanzadas tecnológicamente, ya que muchas veces estos ventiladores hay que configurarlos. Entonces eso limita tiempo y también el médico tiene, o el paramédico o el enfermero tiene que tener la capacidad de configuración del aparato. Un equipo USA que se despliegue con un ventilador mecánico también requiere un embalaje apropiado, ¿ya? Como dijimos anteriormente, estos equipos pues prácticamente son delicados y que pueden arruinarse fácilmente. Y también el ventilador genera un volumen y la complejidad, ¿verdad?, a la hora del despliegue. Vamos ahora al manejo de los líquidos endovenosos. Tenemos acceso para la administración de fluidos. Existen diferentes accesos, como todos ya lo sabemos. Sin embargo, los más recomendables son el acceso venoso periférico y el intraóseo. Algunas veces se puede usar una venodisección, un acceso venoso central, pero hay que considerar los riesgos asociados a esto. Acordémonos que vamos a trabajar con polvo, en condiciones no favorables de asepsia, entre otros, ¿verdad? Si el acceso venoso no es posible, entonces hay que considerar rutas alternativas, como por ejemplo una vía oral, ¿verdad? Darle, por ejemplo, sorbos al paciente, estratégicamente o planificadamente. Hay que considerar sondas nasogástricas o sonda orogástrica. Y en el caso de la vía oral, recordemos que la vamos a dar siempre y cuando el paciente esté consciente. ¿Cómo vamos a suministrar los líquidos? El reemplazo de líquidos van a ser según lo evaluemos al paciente. De ser un paciente deshidratado, pues vamos a administrar un poquito más de líquidos, ¿verdad?, siempre de forma controlada. Hay que administrar un fluido antes de remover la carga, principalmente en ciertos casos, ¿verdad? Si administra líquidos, hay que pedirle al paciente que diga cuándo orinar, ya que nosotros sabemos que cuando se suministran líquidos, llega un momento, por decirlo así, que llegamos al punto de equilibrio y entonces el paciente comienza a orinar. Eso significa que ya el paciente podemos estar logrando la hidratación que nosotros queremos. Llevar un control de líquidos expulsados y administrados, es decir, el balance hídrico de este paciente o víctima atrapada. Hay que observar el color de la orina si es posible, más que todo en el síndrome de aplastamiento. No es aconsejable intentar un cateterismo vesical, una sonda por el pene. Es decir, que debemos considerar, por ejemplo, el uso de un catéter con preservativo,
con el objetivo de siempre garantizar la colección de orina y poder llevar un balance hídrico adecuado, pero nunca usemos en estos espacios intervenciones, ¿verdad? Hay que considerar también los fluidos bajos en sodio, en potasio y en lactato, con el objetivo de disminuir las complicaciones, principalmente en el síndrome de aplastamiento. Hay que usar soluciones isotónicas, ¿verdad? Para el mantenimiento de los fluidos hay que considerar siempre la posibilidad de alternar el cloruro de sodio con el suero dextrosado. Hay que utilizar también líquidos de mantenimiento, ya una vez hayamos extraído a la víctima, y siempre hay que visualizar la utilización de dos vías endovenosas, ¿verdad? O dos accesos venosos. Tenemos que también hay que considerar que los sueros que llevamos al área de trabajo no estén al aire libre o que estén en un lugar helado, sino que tienen que estar en clima o una temperatura agradable, ya que si suministramos a un paciente un suero y este está, por decirlo así, a una temperatura más baja, entonces prácticamente estamos causando hipotermia a este paciente. Estamos agravando el cuadro. Asimismo, hay que considerar siempre cubrir a la víctima, ¿verdad? Siempre con el objetivo de tener sus signos vitales estables. Hay que tener también dispositivos infusores de presión positiva. En este caso puede ser una bomba de infusión o simplemente un tensiómetro amarrado a un suero con el objetivo de crear presión, porque muchas veces no vamos a tener un gradiente, es decir, un suero arriba del nivel del corazón. Entonces, simplemente el suero no va a estar pasando. Simplemente vamos a tener líquidos estancados. Entonces, a través de estos dispositivos podemos suministrar sin ninguna complicación, pues el suero al paciente. También tenemos que ver no sobrecargar de líquidos al paciente. Eso hay que monitorearlo muy bien. Hay que considerar también las sujeciones, ¿verdad?, que sean circunferenciales, es decir, que no solo se ponga un suero con un subespadadrapo, sino que también tenemos que fijarlo a nivel de las extremidades y siempre hacer los procedimientos adheridos a algunos procedimientos estéreos. En cuanto a la resucitación cardiopulmonar, algunas recomendaciones es que hay que considerar cuidadosamente las implicaciones que puede llevarnos realizar un RCP en el contexto de un espacio confinado, ¿verdad? Prácticamente a veces no es viable o dentro del contexto de USAR no es recomendable. Deben considerarse también cuidadosamente las implicaciones previas a la desfibrilación, ¿verdad?, ya que generalmente no se considera una opción viable dentro del contexto USAR. Es preferiblemente, cuando desfibrilamos, llevar equipos como desfibriladores automáticos externos y no de paletas, porque tienen un mejor control el DEA. También debemos considerar lo que no vamos a desfibrilar en un ambiente con combustible o factores que nos puedan conducir, como por ejemplo electricidad, fluidos, metales, etc. Tenemos que considerar también el acceso inadecuado al paciente para realizar un procedimiento que sea de manera segura. Ahora bien, si opta por realizar un soporte vital cardíaco avanzado, se recomienda que el paciente se libere rápidamente a un punto que permita un buen acceso al paciente a un entorno más seguro posible para darle un soporte vital adecuado. Con respecto al control de la hemorragia, hay que tener en cuenta que el método elegido para el control de la hemorragia a veces no es visible o no es viable durante la liberación o la salida del paciente. Hay que también considerar el rol potencial de los torniquetes y los agentes hemostáticos. Hay que evaluar bien el uso del torniquete que requiere un acceso a una extremidad que muchas veces no lo vamos a tener. Hay que ver qué capacidad de aplicar el torniquete tenemos también a la víctima. Si, por ejemplo,
puede requerir alguna amputación y si no es viable poner el torniquete. También existe un rol teórico, ¿verdad?, para el uso del torniquete, y si el torniquete pues prácticamente queda visible a la hora de la extracción. Con lo anterior, pues tenemos que considerar pues, que tenemos que buscar la mejor viabilidad y la mejor estabilización del paciente, y esto va a ser en el caso del área de trabajo. Pero también el médico debe considerar los riesgos ambientales que pueden afectar al paciente, como el caso del polvo, el ruido, los olores, las vibraciones, agua, electricidad, entre otros. Sin embargo, nuestro rol no solo termina en el área de trabajo, también lo desempeñamos en el área del campamento, ¿verdad? Nosotros tenemos que desempeñar o que realizar prácticamente un mantenimiento diario de la estación médica en la base de operaciones para garantizar que esté limpio, ordenado y adecuado. Hay que garantizar la seguridad de los medicamentos controlados. Hay que actualizar diariamente los insumos médicos. Hay que monitorear los medicamentos que necesitan refrigeración, si es que así lo hemos decidido llevar de este tipo de medicamentos. Hay que restringir reportar cualquier falla, daño o extravío de los equipos. Hay que también informar, por ejemplo, si tenemos problemas con algún equipo o tenemos bajo stock de medicamentos. Y hay que desarrollar un plan de reabastecimiento en el caso de que los insumos médicos se nos estén acabando. El componente médico debe de dar un monitoreo y seguimiento. Hay que supervisar prácticamente las áreas de trabajo, las áreas de base de las operaciones. Hay que monitorear la salud y bienestar del equipo y de forma permanente y las 24 horas si es posible. Hay que poner en marcha y operar un puesto médico, ya dijimos, en la base de operaciones con distintivos y socializar dónde queda este puesto médico. Hay que establecer un plan de evacuación de emergencia en caso de cualquier situación y hay que monitorear también a las víctimas de algunos posibles impactos negativos durante las operaciones de rescate. Hay que asegurar y trabajar en conjunto con otras estructuras del componente, de los diversos componentes restantes, para asegurar que el personal ocupe el equipo de protección personal. A la hora de estar con la víctima hay que colocarle, ¿verdad?, los protectores visuales, auditivos y respiratorios en caso de ser necesarios. Hay que salvaguardar también las provisiones de asistencia médica y restringir el acceso solo al personal dentro de la base de operaciones. Y bueno, apoyar las operaciones de rescate. Tenemos también que hacer briefing, el componente médico, siempre para estar revisando el plan de evacuación médica por posibles situaciones de emergencia. Hay que garantizar que se cumplan las normas de higiene en la base de operaciones y también en las áreas de trabajo. Hay que mantener los controles de salud y monitorear al personal y a los perros incluso. Hay que hacer chequeos al azar a nivel del desarrollo de las operaciones en la base de operaciones. También hay que revisar los procedimientos día con día, principalmente el traspaso de la víctima. Hay que participar en las reuniones de áreas del equipo USAR y también en las sesiones informativas que nos genera el coordinador médico de forma diaria. Bueno, hay que supervisar también los problemas de salud relacionados con el estrés con los compañeros. Hay que fomentar técnicas de control de estrés. Hay que monitorear las apariciones de enfermedades como las diarreas, tos y fiebre. Hay que verificar el estado nutricional, el estado de hidratación, las condiciones que nos llamen la atención dentro de los compañeros o elementos del equipo USAR. En cuanto al monitoreo de los miembros del equipo USAR hospitalados, si en caso se da esa situación, hay que estarlos en contacto continuo, ¿verdad? Hay que estar al pendiente del desarrollo de la convalecencia de estos recursos. Asimismo, estar informando al líder cuál es el desarrollo de estos compañeros
Hay que asegurarnos también de la implementación de procedimientos de aislamiento, ¿verdad? En caso se detecte algo dentro de la base de operaciones, por ejemplo, algunas enfermedades potencialmente contagiosas. Y siempre hay que facilitar la adhesión de las prácticas seguras de higiene y salud en toda la base de operaciones. Hay que garantizarlas prácticamente. En cuanto a la disposición de los medicamentos, también tenemos que considerar en este marco de la pandemia, llevar medicamentos para casos sospechosos de COVID-19, asimismo tener un protocolo de aislamiento para casos de COVID-19 o casos identificados dentro del campamento, la aplicación de medidas higiénicas periódicas que hay que fomentar en toda la base de operaciones. El lavado de manos es muy importante, así como el uso de ciertos químicos. Cualquier paciente enfermo con síntomas respiratorios tenemos que ponerle una máscara. Estamos hablando de una máscara, una KN95 o una N95, y considerar el aislamiento, monitoreo y evaluación de este compañero o este elemento USA. Hay que mantener siempre el distanciamiento social entre los miembros del equipo. Hay que evitar tocar superficies. Hay que recomendar todas estas medidas de higiene dentro de la base de operaciones. Tenemos también, de forma estratégica, dentro de nuestro plan, tenemos que crear un corredor de descontaminación. Es decir, que toda entrada y salida de la base de operaciones ocurrirá dentro de un punto único, que se va a llamar corredor de descontaminación. Hay que fomentar el uso de alcohol gel o el uso de alcohol al 70% o más, si así lo dispone. Hay que lavar las botas, en fin, hay que crear mecanismos de descontaminación, siempre dentro del corredor de descontaminación. Hay que fomentar la descontaminación de la base de operaciones, ¿verdad? El lavado de manos, el químico que se decida utilizar, pues ya es esa conveniencia. Podemos utilizar hipoclorito de sodio o podemos utilizar amonio cuaternario de quinta generación. Eso lo va a decidir ya cada uno de los grupos. Hay que minimizar el hacinamiento y la población cruzada. Cuando hablamos de hacinamiento, estamos hablando de la base de operaciones. No tienen que dormir muchos dentro de un mismo lugar, así como la población cruzada se refiere a que no tiene que estar. Los que están durmiendo en este campamento no tienen que estar yendo a visitar a los otros equipos que están en otras bases para evitar el cruce de enfermedades. En cuanto al monitoreo, siempre tenemos el componente médico debe garantizar la recolección diaria de los residuos sólidos. Asimismo, haber creado una línea de trabajo de recolección de los desechos bioinfecciosos con los clústeres de salud. No se permitirá comer en las tiendas de campaña, debemos garantizar eso. Hay que colocar desinfectantes de manos en las diversas estaciones o en diferentes lugares de la base de operaciones. En alguna medida hay que recomendar a todos los elementos que no tenemos que consumir alimentos fuera de la base de operaciones o que no se hayan elaborado dentro de la base de operaciones. Por lo tanto, es recomendable que el consumo de alimentos sean los paquetes o raciones de campo que nosotros estamos trasladando para las operaciones o para la cantidad de días en el despliegue que vamos a utilizar. Tenemos que fomentar la limpieza regular de las superficies, ¿verdad?, de manipulación con frecuencia. El componente médico debe elaborar los protocolos, ya ajustarlos, mejor dicho, ya en terreno. Y toda persona enferma con tos o fiebre debemos aislarla de una forma rápida o oportuna. El componente médico también tiene que ver la manera o la posibilidad de llevar ya sea un equipo o un nivel 3, por decirlo así, un equipo de protección personal nivel 3, o en su defecto un nivel 2 para el seguimiento de estos pacientes. Se puede también considerar incluir controles de temperatura a diferente hora o
3 veces durante el día en la base de operaciones y así sucesivamente algunas acciones que podemos agregar a nuestro protocolo o plan de la base de operaciones. Posteriormente tenemos la fase, tenemos la fase de desmovilización. En esta fase de desmovilización, el componente médico, pues prácticamente también tiene su aporte. El lema declara el fin de la fase de rescate. Entonces comienza la coordinación de la desmovilización del componente. En este caso, el componente médico tiene que tener muy buena comunicación con su clúster de salud para el traspaso de todas las operaciones a las organizaciones médicas locales. Hay que identificar si está en nuestra capacidad las donaciones adecuadas de provisiones médicas, si aplica. Y también tenemos que evaluar la necesidad de seguimiento en el cuidado médico de algunas situaciones que hemos dejado ahí en el tintero, como el caso de algunos compañeros que hayamos identificado con ciertas patologías, se hayan desarrollado o hayan surgido tos o procesos de aislamiento para crear qué mecanismos vamos a utilizar. También hay que empacar los artículos que requieren refrigeración de forma apropiada ya para el transporte. Tenemos que coordinar también la repatriación de los miembros, que en este caso, los miembros que no se pueden ser repatriados de una forma inmediata con el resto del equipo. Nos referimos a los miembros que por alguna manera o por algo motivo sufrieron algún daño o algún percance en su salud y pues están hospitalizados. Tenemos que asignar dentro del equipo médico quién se quedaría con él pues en el acompañamiento. E igualmente tenemos que volver a chequear todo el personal, siempre detallando la salud y el bienestar, así como alguna condición médica que hemos identificado para posteriormente ser abordada en nuestro país. Tenemos que siempre haber llenado nuestras bitácoras del componente médico para una rendición de cuentas. Asimismo, tenemos que tener un buen inventario para la seguridad de los medicamentos y comenzar a desarrollar un primer informe médico posmisión, para que así ya en la fase de la posmisión, en la fase 5, pues ya tengamos un documento más concreto. También hay que mantener el cuidado de la salud de todos los compañeros del equipo durante el tránsito de regreso a nuestro país y no olvidemos en este ambiente de COVID la descontaminación básica, el embalaje adecuado y la carga de las provisiones médicas que tienen que ser nuevamente resguardadas. Ya para finalizar, tenemos la fase 5 de la posmisión. En esta fase, pues prácticamente está la coordinación con la fase administrativa, ya posteriormente a la misión, que se da el seguimiento médico inmediato y a largo plazo de los equipos. En esta se incluye la salud mental, ya por un especialista ya en nuestro territorio. Hay que reponer las provisiones médicas, hay que proporcionar datos para el informe ya final y pues prácticamente hay que completar toda la documentación médica requerida, como por ejemplo los inventarios, si se adquirieron equipos dañados, entre otros. Igualmente hay que asegurar el seguimiento médico inmediato, un chequeo ya en nuestro país. Hay que participar en la reunión informativa posmisión USA y también hay que analizar el trabajo, el comportamiento y pues prácticamente cuál fue el desempeño del equipo médico durante esta misión. Recordemos que el informe, pues prácticamente va un apartado propio que se refiere a la asistencia médica. Sin embargo, todos nuestros aportes como componente médico van de forma trascendental o transversal en cada uno de los apartados. Creo que con esto termino.
pasamos al espacio de preguntas. Si me ayudan ahí. Muchísimas gracias, doctor. En este momento vamos a pasar al punto de preguntas y respuestas en los que dejo el uso de la palabra a mi compañero Wanderley. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas por acá de algunos participantes. La primera pregunta la realiza el señor Luis Cordero desde Costa Rica y consulta si el abordaje del paciente lo realizan en el protocolo MARCH o ABCDE. Sí, como les dije, cada uno de los grupos USAR va a crear sus protocolos. Estos protocolos, siempre y cuando se apliquen a normas internacionales. Recordemos que los protocolos son creando capacidad nacional. Estos protocolos posteriormente son ajustados o son ampliados cuando ya hay un despliegue, como por ejemplo, con capacidad USA de asistir a un país. Entonces ahí se van sumando otros protocolos que pueden abonar la base del protocolo que nosotros quisimos adoptar. Podemos considerarlo que pueden ser utilizados aún más protocolos, ¿verdad?, o procedimientos médicos, siempre y cuando sean ajustados, sean aprobados también por el OSOC, porque posiblemente nosotros llevamos otros tipos de procedimientos que no van a ser muy bien vistos en el país del desastre, y simplemente, o pueden ser procedimientos muy invasivos que van a ser considerados como no viables en el país de desastre. Como les dije, pueden ser protocolos ajustados, ¿verdad?, o procedimientos ajustados, siempre y cuando así el grupo así lo decida. No sé si contesto la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Costa Rica y consulta si han desarrollado el procedimiento de amputación in situ, en seco, en los entrenamientos de los equipos médicos. Sí, se ha considerado, ¿verdad? De hecho, para mí es muy violento, ¿verdad?, con la técnica que se ocupa. Sin embargo, eso lo vamos a tocar en el siguiente webinar. Ahí vamos a ver los procesos de amputación, sus técnicas, y pues prácticamente vamos a traer mucho a discusión por el tema de la anestesia y analgesia para esos procedimientos que vamos a tocar en el próximo webinar. Muchas gracias, doctor. También tenemos a Anis Martínez, que nos pregunta ¿por qué hay que fijarse en el color de la orina? Principalmente en el síndrome de atrapamiento se da una rhabdomiólisis. Al darse eso, pues prácticamente en el síndrome de atrapamiento la orina cambia. Se vuelve color Coca-Cola o color rojo. Entonces prácticamente sabemos que es una complicación de este síndrome de atrapamiento. Gracias, doctor. Vamos a dar un par de preguntas más. Henry Hernández consulta si se podría aplicar manejo avanzado de heridas. El manejo avanzado de heridas, si usted lo determina en el protocolo, ¿verdad?, puede ser también usar hasta sustancias de hemostasia, se puede aplicar. Ahora, siempre y cuando hay que considerar el ambiente donde vamos a trabajar. Recordemos que muchas veces vamos a trabajar en espacios confinados, donde solo entre una sola persona. Y quizás no vamos a tener acceso directo a la herida o a la lesión. Pero sí, se puede considerar, el tema es soporte vital básico de vida, pero podemos también utilizar protocolos avanzados, siempre y cuando las condiciones de trabajo nos lo permitan. Muchas gracias. Un par de preguntas más. Está un poco relacionada a la anterior. Dice que si sería correcto el uso de torniquetes. Mari Sánchez pregunta. Yo creo que el uso de los torniquetes, como bien lo mencioné, es un tema de discusión. Hay todavía protocolos que los avalan, otros protocolos no los avalan. Yo creo que eso va a ser, se va a dilucidar más que todo a la hora de la
de la discusión que tengamos en la base, en el OSOC. Es decir, que como dijimos anteriormente, vamos a dilucidar la intervención que querramos hacer al paciente o a la víctima atrapada. Recordemos que entre más análisis hagamos de cuál va a ser el procedimiento de rescate para esta víctima, muchas veces va a ser quizás no va a ser el procedimiento idóneo, pero va a ser el más acertado quizás a la hora de la extracción y posterior estabilización. Sin embargo, el uso de torniquete puede ser hasta considerado a la hora de las amputaciones, de forma violenta, como lo mencionaba. Entonces, prácticamente va a ser una decisión colegiada, ¿verdad? Que podamos tomar. Okay, muchas gracias. Una última pregunta, y las demás preguntas que quedarían pendientes serán respondidas directamente a las personas. Bueno, dice, buenas tardes, se recomienda por sus experiencias para los países que no se han certificado, ¿qué recomienda, perdón? Que adquieran experiencia en los diferentes niveles para lograr escalonadamente una buena acreditación. Bueno, prácticamente el proceso de acreditación está en las guías INSARAC. Esa es la base, ¿verdad? Para todos los componentes. Hay que desarrollar ejercicios y simulacros, incluso simulaciones. El componente médico, ¿verdad? Un componente especializado, el cual puede desarrollarse con subespecializaciones. En este caso lo va a considerar cada uno de los países. Es de mencionar que El Salvador no está acreditado tampoco, no está clasificado. Ahora bien, el médico debe conocer tanto procesos médicos como procesos administrativos de la guía INSARAC, con el objetivo de dar un mejor aporte y dar un mejor o facilitar el proceso de acreditación. Recordemos que uno de los ejercicios es una extracción de víctima, ya en el ejercicio final para la clasificación INSARAC. Entonces, prácticamente el componente médico es clave a la hora del desarrollo de las operaciones, ¿sí? Entonces, ese médico tiene que tener muchas características, muchas cualidades, mucha experiencia. De hecho, lo podemos ver en las guías. Ahí está establecido el perfil, tanto el perfil del coordinador o administrador como el perfil de los paramédicos, de las enfermeras. Incluso usted lo puede estructurar a conveniencia, siempre y cuando pues, prácticamente cumplan esos perfiles. Muchas gracias. Una última, doctor, disculpe. Consulta Gaudencio Aguirre de León. Si en una intervención en espacio confinado se puede hacer canalizaciones in situ. Sí, o sea, estuvimos hablando de las canalizaciones, ¿verdad? De hecho, tenemos que tomar 2 vías en un espacio confinado, ¿verdad? Siempre en una víctima, porque en un proceso de extracción puede salir, extravasarse, zafarse o como lo queramos llamar, una de las vías. Si este paciente solo tiene una vía, pues prácticamente perdemos el acceso venoso. Al perder el acceso venoso, pues prácticamente perdemos todo. Entonces es recomendable tener 2 vías de acceso, por un lado. Por el otro, es el más recomendable, ya que yo mencionaba otros tipos de vías que también pueden ser factibles, pero que hay que adherirse a los procesos de un ambiente en lo que se pueda, claro está, no tan contaminado. Sabemos que al poner una vía o un acceso venoso, tenemos que hacer buena asepsia para no contaminar a este paciente. En algunos procedimientos, como lo vamos a ver en el otro webinar, se sugiere poner la primera dosis de antibiótico, entre otras cosas, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en discusión en el otro webinar. Pero sí, de preferencia son 2 accesos venosos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Este ha sido el apartado de preguntas y respuestas. Como les comentaba anteriormente, las preguntas que no se han podido responder en este espacio serán respuestas directamente a los participantes vía correo. Muchas gracias, cedo la palabra.
Muchísimas gracias, doctor. Y como último punto, tenemos las palabras de cierre que están a cargo de la señora secretaria ejecutiva de CEPRENAC, la licenciada Claudia Herrera. Muchísimas gracias. Marta, ¿me puedes confirmar que tengo el video? Hola. No, secretaria, no le vemos el video. Permítame un momentito, disculpen. Ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, estimados participantes, por habernos concedido un espacio más dentro de sus agendas para poder enriquecer y fortalecer sus conocimientos en relación a la preparación y la respuesta y específicamente las capacidades para los grupos USAR. Quiero también agradecer al colega Gaviria, que hoy el doctor con tanta experiencia nos ha trasladado todos estos conocimientos que hoy han reforzado específicamente este tema tan determinante y tan importante sobre el soporte básico de vida en las operaciones USAR, con el tema específico que nos abordó esta tarde en el papel del componente médico en operaciones USAR, y como ya él lo señalaba también, tenemos programada la segunda fase la semana próxima. Este webinar pues nos proporcionó capacitaciones sobre el fortalecimiento de las capacidades de los grupos USAR nacionales. Conocimos el papel específico del componente médico, las funciones asignadas dentro de los equipos de búsqueda y rescate. Además, también pudimos conocer la experiencia sobre los momentos idóneos donde realizar esa intervención oportuna, que como bien lo señalaba él, son trascendentales y nos permiten salvar vidas. En esta brigada también de soporte básico de vida pudimos conocer todo lo que tiene que ver con la respuesta a la emergencia en el desastre, el apoyo en las áreas críticas, en esos escenarios de desastre donde se ven involucradas las estructuras colapsadas u otro evento que también requiere esa intervención de búsqueda, de localización y de rescate, y que en muchas ocasiones pues esa acción inmediata nos permite dar una respuesta, y esa aplicación de esas destrezas, de esa tecnología, de ese equipamiento, pero sobre todo de esas capacidades y de estos conocimientos que van desde lo básico hasta los niveles de preparación en cada una de las especialidades, específicamente en el componente médico que hoy con tanta experiencia nos ha trasladado el doctor, sobre la importancia de reconocer esa serie de afecciones, ahora también esa contextualización de COVID. Gracias, doctor, porque fueron elementos muy importantes que nos han trasladado. Yo creo que los participantes, y he visto los comentarios, coinciden con la riqueza de este webinar. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su compromiso desde El Salvador y desde la región para seguir fortaleciendo nuestras capacidades en el ámbito de la preparación y la respuesta. Igualmente, gracias participantes por estar siempre pendientes de nuestras capacitaciones, de participar activamente. Les esperamos el próximo miércoles. Les recordamos que también puedan llenar las encuestas que hemos trasladado y a través de la cual podemos generar los diplomas de participación. Muchísimas gracias nuevamente, que Dios les bendiga, que los cuide y los proteja, y sobre todo esperamos tenerlos el próximo miércoles en el siguiente webinar específicamente sobre este seguimiento de este tema de emergencia y sobre todo de preparación en el ámbito médico. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego.